Entonces, nosotros lo que les trasladamos siempre a los alumnos es, vale, pues ese primer paso de análisis, pues consiste en un análisis interno y externo. O sea, podríamos hablar de un DAFO, ¿vale? De fortalezas, debilidades de la empresa, amenazas, oportunidades para la empresa, ¿vale? Eso sería un tipo de análisis. Pero el primer paso dentro de la gestión de cualquier tipo de empresa es analizar el mercado en el que se van a mover, analizar a la competencia y analizar, lógicamente, internamente, pues cuáles son los recursos de los que dispone la empresa, cuáles son las fortalezas que puede tener, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, cuál es la legislación, etcétera, etcétera. Y todo eso, dentro de lo que es el simulador, viene recogido en el escenario. Como te decía, es un mercado que es fácil de entender. Es fundamental que el simulador sea fácil de entender el mercado en el que se van a mover, porque ellos van a gestionar una empresa que es bastante compleja. La empresa en sí es compleja. Lógicamente, el simulador tiene ciertas simplificaciones, no porque técnicamente no puede ir más allá, que sí, que de hecho el simulador que tú vas a utilizar es muy complejo, pero los hay más complejos. Pero cuanto más complejo sea el simulador, más complicado es para ellos dirigir la empresa, gestionar la empresa. Entonces, para que ellos puedan aprender y puedan sacar provecho de lo que es el simulador, es fundamental que ellos tengan un nivel de complejidad suficiente para aprender, pero al mismo tiempo que no sea excesivo para que no se pierdan. ¿Vale? En cualquier caso, ellos, el primer paso sería analizar. Y el mercado en el que van a operar lo analizan a través de la lectura, o un primer análisis que realizan es a través de la lectura del escenario. El escenario que te he pasado recoge pues, cuáles son las características del mercado en el que van a competir. ¿Sí? Habla de que tienen dos mercados, que pueden desarrollar una serie de productos, una serie de segmentos de producto, que pueden fabricar esos productos y venderlos a través de una redistribución, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, todo lo que necesitan para empezar a gestionar su empresa está recogido en el escenario. Una pregunta habitual de tus alumnos es, ¿y me puedo fijar en lo que es el mercado real para gestionar mi empresa? Pues por poder pueden, no hay ningún problema. Porque les ayudará incluso a entender mejor el mercado en el que ellos van a competir. Pero no es necesario, no es estrictamente necesario. Con leer el escenario tienen todas las pautas necesarias para gestionar su empresa. Esa sería la primera fase. ¿Sí? Entonces, lo primero que harán tus alumnos será entender el mercado y entender las posibilidades que tiene su empresa, los recursos de los que dispone y qué cosas pueden llegar a hacer. ¿Vale? Y a partir de ahí pasaríamos a una segunda fase, que sería la fase de planificación. Los alumnos, ¿qué van a hacer? Preparar planes de gestión como harían en la vida real. Yo pongo en marcha una empresa, en el escenario ya lo explica. Todas las empresas que van a competir en el simulador son de nueva creación, empiezan de cero. Lo único que tienen es un capital social que han aportado los inversores, que han aportado los accionistas de la empresa, que es de 5.000 millones. A partir de ahí, todo lo demás lo tienen que construir ellos. Y ellos deciden lo que quieren construir. Puede ser una empresa con una ambición mayor, una ambición menor, que quiera tener mayor o menor presencia en el mercado, en cuanto a lo que es, podríamos decir, cuota de mercado, que quieran tener más o menos ventas, que quieran desarrollar más o menos productos, que quieran estar en un mercado o en los dos, etcétera, etcétera. Todo eso lo deciden ellos. Con lo cual, ellos empiezan de cero y van a ir decidiendo, van a ir tomando decisiones, preparando planes de gestión para ir gestionando su empresa. Bien, cada uno de esos planes de gestión que van a preparar es de un año. ¿Por qué tenemos planes anuales? Bueno, pues porque las empresas generalmente hacen planes anuales. El tiempo nos da igual. Podríamos decir que el periodo de planificación es para 6 meses, es para un trimestre, es para un mes, nos da lo mismo. Lo importante es poder cerrar el ciclo de gestión que ahora vamos a seguir hablando. ¿Vale? Pero el segundo paso es preparar un plan. ¿El plan en base a qué se prepara? Al análisis que realizamos. Yo siempre a los alumnos, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay empresas del sector de automoción que también fabrican y venden motocicletas. Nosotros no podemos vender motocicletas, con lo cual nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer. Nosotros podemos desarrollar y vender automóviles. Automóviles de diferentes tipos, pero automóviles. ¿Bien? Entonces, si yo preparo un plan de gestión en el que digo que voy a vender bicicletas cuando no tengo esa capacidad, pues no tiene sentido. O sea, si yo no he hecho un buen análisis, y estoy llevándolo a un ejemplo muy sencillo, pues lógicamente mi plan va a ser peor. Yo también les suelo poner otro ejemplo. Yo, que lógicamente conozco ya el simulador, y llevo muchos años utilizando el simulador, les digo, bueno, yo conozco el simulador mejor que vosotros porque la primera vez que vosotros vais a gestionar una empresa de estas. ¿Creéis que es factible? Y les pongo un ejemplo. ¿Creéis que es factible vender 1 millón de vehículos al año? Y algunos dicen que sí, otros dicen que no.
Si yo no he leído el escenario, si yo no sé cuál es el tamaño del mercado, es muy complicado que yo pueda hacer un plan en el cual marque un objetivo de ventas que sea razonable. ¿Vale? Yo te he pasado el escenario para que tuvieses una visión general. Te voy a pasar también, cuando terminemos hoy, un documento que es el documento de información. ¿Vale? El documento de información habla de todas esas variables económicas que tú has ido viendo al leer el escenario, que se traducen en variables reales, concretas. ¿Y por qué son dos documentos diferentes? Porque este escenario se puede modificar muchísimo. Entonces, de partida, tú tienes unas variables que son las que los alumnos van a tener que tener en cuenta en ese análisis. Bien, una vez que yo he hecho el análisis, empiezo el proceso de planificación. ¿Y en qué consiste un plan? Bueno, pues como decíamos antes, van a hacer un plan de gestión anual y ¿qué van a incluir en ese plan? Pues lo normal es que ellos en su plan incluyan objetivos. Un plan tiene que tener unos objetivos, ¿vale? Unos objetivos de carácter estratégico, unos objetivos más operativos, más tácticos, pero objetivos. ¿Qué objetivos podemos incluir en nuestro plan? Pues de todo tipo. Podemos incluir objetivos sobre, por ejemplo, pues posicionamiento de marca, imagen de marca. Podemos incluir objetivos sobre ventas, nivel de ventas, cuotas de mercado. Podemos establecer objetivos sobre facturación, sobre ingresos. Podemos establecer objetivos sobre retorno sobre la inversión realizada. Podemos establecer muchísimos objetivos. Y ellos en su plan tendrían que establecer objetivos. ¿Vale? Una vez que hemos establecido objetivos, vamos a definir las acciones a llevar a cabo para cumplir esos objetivos. Y esas acciones también son multitud de acciones, multitud de decisiones que vamos a tomar. Hay diferentes áreas en la empresa y todas confluyen en el simulador. Nosotros en el simulador tenemos recogidas lo que son las principales áreas de la empresa. Lo que sería el área comercial y de marketing, el área financiera, el área de recursos humanos y el área de operaciones, de producción y operaciones, aprovisionamientos, etcétera. Entonces, recogemos en el simulador todas las principales áreas de la empresa. Y dentro de mi plan yo puedo marcar objetivos, ¿vale? De cada una de esas áreas y objetivos globales de la empresa. Y tengo que establecer acciones para cada uno de esos departamentos para que se cumpla el plan de gestión que quiero llevar a cabo. ¿Bien? Y por último, en mi plan, yo lo que tendría que hacer, otra cosa es que tus alumnos lo hagan o lo hagan al principio, pero otra cosa que debería hacer es, una vez que he definido mis objetivos, mis acciones, ¿vale? Me falta determinar o poner sobre el papel qué es lo que voy a conseguir. O sea, proyectar los resultados que voy a obtener. Y esos resultados, pues de nuevo, pueden ser resultados, por ejemplo, de ventas, pueden ser resultados en cuanto a ingresos, pueden ser resultados en cuanto a beneficio de la empresa. O sea, voy a proyectar, voy a hacer una previsión de mis resultados financieros y mis resultados en cuanto a generación de negocio y ventas de la empresa. ¿Vale? Eso es lo que normalmente incluiría un plan. ¿Vale? Luego, lógicamente, lo podemos complicar todo lo que queramos, pero a grandes rasgos eso es lo que tendría un plan. Y ese es el segundo paso que van a dar los alumnos. Yo analizo información que tengo de partida, que en principio la primera información que tengo es el escenario, preparo un plan de gestión, volvemos a decir, horizonte un año, y a partir de ahí lo llevo a la práctica, que sería la tercera fase, la ejecución. Y aquí es donde entra el simulador, porque ellos cuando preparan su plan van a tomar muchísimas decisiones y parte de esas decisiones las van a introducir en lo que es el programa informático. No todas, por ejemplo, mi objetivo de ventas, el simulador no le interesa para nada. Es algo que yo marco. Pero en el simulador no pongo en ningún sitio cuánto quiero vender. Lo que sí que voy a decidir es, lógicamente, el precio al que lo voy a vender, la inversión que voy a hacer en tema de comunicación, en publicidad, las fábricas que voy a poner en marcha, porque al principio no tengo nada. Entonces, una de las decisiones que tengo que tomar es si voy a montar plantas de fabricación y qué tamaño van a tener esas plantas. ¿Sí? O sea, todas esas decisiones de carácter operativo, o sea, todas esas acciones que llevo a cabo, la gran mayoría de las acciones, sí que las introduzco en el simulador. Y para eso ellos van a tener unas claves, ¿vale? Que yo ya os pasé el otro día, unas claves y cada grupo de trabajo va a tener unas claves para acceder a la simulación y para ir introduciendo decisiones. Bien. ¿Cómo hacen ellos a la hora de preparar un plan y de introducir decisiones? Pues lo habitual es que ellos se organicen, no hagan todos todo, porque si no, no van a tener tiempo para hacer todo lo que tienen que hacer, sino que se organicen. Y cada una de las personas dentro de cada grupo va a tener un rol dentro de la empresa. Por ejemplo, es un ejemplo, una persona podría ser el director comercial. Otra persona podría ser el director de marketing, otra persona podría ser el director financiero, otra persona podría ser pues, el director de estrategia o un director general, ¿sí? O sea, cada uno de ellos tiene un rol dentro de la empresa y va a trabajar en su área y va a poner
en conjunto o va a compartir con el resto lo que ha sido su análisis dentro de su área y sus propuestas dentro de su área para discutirlas como grupo, llegar a unos acuerdos como grupo de gestión, como equipo directivo y ponerlos en marcha. Y cuando decidimos ese plan y lo queremos poner en marcha, introducimos esas decisiones en el simulador. Y ahí entra en juego la parte de la ejecución del plan, que sería la tercera fase del ciclo de gestión. Y ejecutar el plan, llevarlo a cabo, y aquí es donde el simulador, ¿qué hace el simulador? Va a coger los planes, las decisiones que han tomado cada una de las empresas y va a compararlas, como ocurriría en un mercado real. O sea, en el simulador va a haber unos clientes virtuales, clientes siendo primer cliente el concesionario, ¿sí? Y segundo cliente el consumidor final, que es quien compra el automóvil. Recordemos, nosotros somos empresa fabricante, con lo cual dentro de la cadena de valor, por debajo nuestro van a estar los distribuidores, o sea, los concesionarios, las empresas concesionarias que venden los vehículos, y detrás de esos concesionarios va a estar el consumidor final, que es quien compra al final el vehículo, el automóvil. Bien, esa ejecución, vuelvo a decir, la hace el simulador. Necesitamos el simulador para que compare planes. Y en base a los planes, lo bueno o malos que sean los planes, bajo el punto de vista del consumidor, ¿m? Pues lógicamente una empresa venderá menos y otra empresa venderá más. Si nuestros planes son muy atractivos, vamos a generar mucha demanda y probablemente si lo hemos fabricado vamos a vender mucho. Si nuestros planes son menos buenos, siempre comparados con los de nuestros competidores, ¿m? Pues venderemos menos y posiblemente la empresa pierda dinero. ¿Vale? Ese sería el tercer paso. ¿Y cómo saben ellos si lo han hecho bien o lo han hecho mal? Pues cuando llegamos a la última parte del ciclo, la última fase del ciclo de gestión. El cuarto paso, que sería lo que es la parte de control de resultados. Yo al final del periodo, que en nuestro caso es de un año virtual, ¿qué voy a hacer? Ver mis resultados. Y a través de la información que me da el simulador, yo analizo, controlo los resultados de mi plan, veo qué está bien y qué está mal, y lo fundamental dentro de un ejercicio de simulación es saber por qué. ¿Qué es lo que haríamos en la vida real? Yo llego al final del año y hago un análisis. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cuánto hemos vendido? Y lo comparo con lo que era mi plan. ¿Cuánto queríamos vender y al final cuánto hemos vendido? ¿Cuánto queríamos facturar y cuánto hemos facturado? ¿Cuánto queríamos ganar y cuánto hemos ganado? ¿Ha sido efectivo nuestro plan de marketing? ¿Sí o no? ¿Ha generado la demanda que queríamos? ¿Ha sido eficiente la producción? ¿Los costes son los que esperábamos? ¿Hemos conseguido que la gente esté motivada y que haya vendido? ¿Sí o no? Todos esos factores hay que analizarlos una vez que yo tengo resultados. ¿Cuándo puede controlar una empresa? Cuando tiene resultados. Yo siempre a los alumnos les pongo dos ejemplos que son muy sencillos de entender. A ver, en España tenemos una cosa parecida al champán, que es el cava, ¿sí? Y en España hay una tradición de cava. Y las empresas que hacen cava, ¿cuándo venden más cava? Pues en las Navidades. A final de año, coincidiendo con las Navidades, con las fiestas navideñas, es cuando más cava se vende. ¿Vale? ¿Durante el resto del año se vende? Sí, pero menos. Entonces se vende sobre todo en la campaña navideña. Otro tipo de empresas, las de juguetes, pues les pasa lo mismo. Es la campaña navideña, la campaña más fuerte de ventas de las empresas de juguetes. En España también ha habido mucha tradición de empresas de juguetes. Cada vez hay menos, pues porque la producción ya no se hace aquí, pero sí que ha habido una tradición muy importante de empresas jugueteras y de empresas de cava. Si yo fuese un directivo de una empresa juguetera o una empresa de cava, ¿cuándo puedo analizar si mi plan ha funcionado? Pues si lo hago en septiembre voy mal, porque no tengo suficiente información para analizar el conjunto del plan. Tengo que esperar a que concluya el final de ese periodo que he decidido para planificar y saber los resultados al final de ese periodo, que en nuestro caso, vuelvo a decir, es un año. Con lo cual, cuando termina el año, que en nuestro caso coincidiría con el año natural, o sea, nuestro plan empezaría en enero y finalizaría en diciembre. ¿Vale? Cuando llega diciembre y ya tengo toda la información, o mejor dicho, cerrado a 2 de enero, ya tengo toda la información del año anterior, ya es cuando puedo controlar. ¿Vale? Y puedo ver si ha funcionado mi plan o no ha funcionado mi plan. ¿Y qué hago? En base al análisis, a ese control de resultados que hago, pues tomo medidas de cara al plan siguiente y vuelvo a empezar el proceso. El ciclo de gestión vuelve a empezar. Hago un análisis de la situación de la empresa dentro del mercado, preparo un plan, lo llevo a cabo y controlo. Y esto se va a hacer durante sucesivos años de gestión. Y eso es, en definitiva, lo que van a hacer los alumnos con el simulador.
van a gestionar una empresa pasando por cada una de las, perdón, por cada una de las fases del ciclo de gestión. Bien, pues eso es, en forma muy resumida, lo que van a hacer tus alumnos. Gestionar una empresa durante una serie de años. Cada uno de esos años van a preparar un plan de gestión. ¿Qué ocurre? Que el simulador que tú tienes parte de la base de que las empresas son de nueva creación, no tienen nada. Con lo cual tiene 2 años especiales. El año uno y el año 2 se destinan a poner en marcha la empresa y a realizar una serie de inversiones necesarias para poder comercializar productos en el mercado. El año uno empiezan por poner en marcha el desarrollo de nuevos modelos de productos, de coches, ¿sí? De automóviles. El año 2 continúan con ese desarrollo, con un proceso de I+D, y además empiezan a montar fábricas de ensamblaje de los productos. De nuevo, nosotros somos tus alumnos van a ser empresas fabricantes. ¿Qué pasa? Que hablábamos de la cadena de valor, pues por el otro lado de la cadena de valor, ellos van a tener la industria auxiliar, los fabricantes de componentes. O sea, tus alumnos tienen una empresa fabricante que va a comprar componentes para poder fabricar, ensamblar sus vehículos y luego ponerlos a. Ese proceso de crear los productos, de desarrollar los productos y montar las fábricas, crear capacidad productiva, lleva 2 años. Entonces, el año uno y el año 2 son especiales porque todavía no venden. Y automáticamente el año uno y el año 2 la empresa va a tener pérdidas todas y todas van a tener unas pérdidas de acuerdo a las inversiones que hagan y a los costes de estructura que tienen. Como las inversiones son inmovilizados, van al balance, no son un gasto en sí, pero sí tienen unos gastos de estructura. Por lo tanto, el año uno y el año 2 todas las empresas de la simulación van a tener unas pérdidas iguales. Y ya entramos en el año 3. Y el año 3 es el primer año que pueden empezar a comercializar y a fabricar sus vehículos. Y a partir de ahí, el año 3 van a hacer un plan muy completo, incluyendo decisiones en todas las áreas de gestión, ¿vale? Para conseguir sus objetivos. ¿Qué pasa? Que aunque en el año uno todavía no están vendiendo, ya en el año uno tienen que empezar a plantearse cuánto van a querer vender en el año 3, porque eso marcará las decisiones que van a tomar en el ámbito de desarrollo de productos y en el ámbito de desarrollo de capacidad productiva. Pero el año uno y el año 2 no venden. Y ya a partir del año 3 sí que venden. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que al final es a partir del año 3 cuando se sabe si sus planes estratégicos están funcionando o no. Y cuando tengan resultados del año 3 ya con ventas, sabrán si ha funcionado su plan o no ha funcionado su plan, o sus planes de año uno, año 2 y año 3, y tomarán decisiones en base al análisis de esos resultados de cara a año 4 y luego después del año 4 de cara a año 5 y después del año 5 de cara a año 6. ¿Cuántos años van a vivir de gestión? Pues eso depende del calendario que tú marques. Depende de cuánto quieres cuántos planes quieres que preparen. Y el número de planes que tú vas a querer que preparen dependen de dos factores. Primero, el calendario tuyo. Lo suyo sería que en una semana les hicieras el año uno y el año 2 porque son años muy importantes, pero las decisiones son muy poquitas, ¿vale? O sea, eso sería una semana o una lectura del escenario y a partir de ahí una semana para año uno y año 2, otra semana para un año 3, ¿vale? Y luego lo suyo sería, por eso os pasé 2 simulaciones o claves para 2 simulaciones, volver a empezar el proceso. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros recomendamos que los alumnos tengan lo que llamamos un ciclo de gestión, una ronda de gestión, con 3 o 4 años de gestión. ¿Para qué? Para que ellos entiendan el mercado. O sea, tú les al final entiendo que la simulación va a ser parte de su nota o va a ayudarles en su nota y por tanto, para que aprendan más, lo suyo sería tener una primera ronda que les ayude a entender el mercado y también la herramienta es fácil de entender, luego la vamos a ver, pero sobre todo que les ayude a entender el mercado, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que ellos hayan preparado una serie de planes de gestión, 3 o 4, volver a empezar el proceso. Hay profesores que no hacen ese ciclo de prueba, pero nosotros lo recomendamos porque facilita que el alumno aprenda y ayuda a que sea todo más sencillo, no genere tanta frustración. Si alguien se equivoca, pueda volver a empezar, porque claro, si tú te equivocas en el simulador ocurre como en la vida real. Si tomas una serie de decisiones muy malas, es muy difícil cambiarlas.
Hay algunas que son más fáciles de cambiar, que son más operativas, pero algunas estratégicas que cuesta mucho cambiar o que incluso no se pueden cambiar. Con lo cual, nosotros sí que recomendamos que haya ese ciclo. Para el ciclo de prueba tendríamos dos, ¿vale? Y luego tendríamos otras 6 para el ciclo definitivo, ¿vale? Y ahí podríamos tener, pues, de nuevo, en una primera semana, año uno y año 2 y luego un año 3 un año 4 un año 5 hasta que te dé, ¿vale? Hasta que, o lo que tú quieras. Nosotros qué recomendamos que en el ciclo segundo, tengan 5 o 6 años de gestión mínimo. ¿Por qué? Porque 5 años de gestión, ¿qué significa? Significa el año uno y el año 2 que no estoy vendiendo, que además nosotros solemos juntar en una sola semana, y luego tenemos un primer año, año 3 en el que vendo, que veo si mi plan era bueno o era malo, un año 4 para cambiar cosas si mi plan ha sido malo o para apuntalar fortalezas si mi plan había sido bueno y mejorar si no lo había hecho bien y ya un año 5 pues que me permitiría seguir mejorando. O sea, tener por lo menos 3 años en los que estoy vendiendo productos y estoy viendo cuáles son los resultados de mis planes, ¿vale? Si puedes ir a 6 años, pues fantástico. Si estamos hablando que el año uno y el año 2 están juntos, en el segundo ciclo estaríamos hablando de 5 semanas y en el primer ciclo estaríamos hablando de 2, son 7 semanas, si te encajaría en 8 semanas de asignación. Bien, eso en cuanto a lo que es la operativa. Dos ciclos, un ciclo de prueba y un ciclo definitivo. En el ciclo definitivo se empieza otra vez de cero, desde el año uno. Tienen otras claves, entran en otra simulación y a partir de ahí ellos empiezan a gestionar su empresa de forma totalmente nueva. Es el mismo mercado, son las mismas características del mercado, son los mismos competidores, pero ¿qué va a pasar? Pues que los planes de esos competidores van a cambiar respecto al primer ciclo, van a mejorar, en teoría van a mejorar. Con lo cual es el segundo mercado va a ser más competitivo porque los grupos que están participando, los equipos de alumnos, pues van a ser mejores, van a haber aprendido el ciclo. Y luego nosotros tenemos una última sesión, al final, como tú dices, en la última clase, donde revisamos resultados finales y también pues resolvemos dudas o sacamos conceptos o vemos cuestiones que son interesantes ver con los alumnos de la simulación. ¿Qué tipo de cuestiones podemos hablar con los alumnos? Pues cuestiones de generación de demanda, cuestiones de marketing, cuestiones de finanzas, cuestiones de operaciones, cualquier cuestión que tú creas conveniente sacar en clase o mostrar en clase con la simulación. Viendo cuáles han sido sus decisiones, cuáles han sido sus resultados y hablando con ellos cuáles han sido las causas de los resultados que han tenido. Que vuelvo a decir, lo fundamental dentro de la fase de control, la última fase del ciclo de gestión, es saber por qué los resultados son buenos o malos. Ellos van a tener unos resultados, pero tienen que saber por qué son buenos o malos. Tienen que ellos descubrir por qué son buenos o malos. ¿Y de qué dependen que sus resultados sean buenos o malos? De su plan. Y su plan es bueno o malo en función de los planes de la competencia. En este simulador hay una competencia directa y cualquier decisión que toman mis competidores van a afectar a mis resultados, ¿vale? A mi performance y a mis resultados. Con lo cual, si yo quiero saber por qué lo he hecho bien o mal, tengo que mirar a mis competidores, ¿vale? Y eso es parte del proceso de control. ¿Cómo miro a mis competidores? Porque recibo una información de ellos a través de investigación de mercado, a través de estudios de mercado, que luego vamos a ver en el propio simulador. ¿Cuánto van a fabricar de cada modelo? ¿Qué porcentajes van a fabricar de cada versión? ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos marcarán cada año sus objetivos de producción, cuánto quieren producir, y veremos si se cumple. Yo quiero producir 1.000.000 de vehículos. Al final del año tengo que ver si se han producido 1.000.000 de vehículos, o se han producido solo 800.000, o se han producido 1.100.000. De nuevo, si se han producido desviaciones en la fase de control respecto a lo que tenía previsto. ¿Vale? Entonces, ellos van a tomar decisiones en producción. ¿Qué decisiones van a tomar? Las plantas, su tamaño, el número de turnos. Van a decidir también el número de operarios en cada planta. ¿Vale? Van a decidir si quieren llegar a lo que es la capacidad teórica que marca, que hemos visto antes, que marca el simulador, o quiero tratar de superarla. ¿Cómo? Con incentivos. ¿Sí? Eso en la parte de producción. Y luego en la parte de aprovisionamientos, hemos dicho, ellos son empresa fabricante. Compran los componentes
de empresas auxiliares. Como hay muchísimos componentes y es muy complejo, lo simplificamos dentro del simulador. Y decimos que en función de la versión se necesitan un número de componentes para fabricar. Un número de lo que llama el simulador materia prima. ¿Vale? Y aquí viene recogido en estas tablas, por ejemplo, si yo quiero fabricar una unidad de un segmento 3, lo voy a ampliar para que lo veas mejor, de un segmento 3 con una potencia de 150 caballos y quiero que sea un motor híbrido, necesito 22 unidades de materia. Pero claro, además de eso, quiero que tenga un equipamiento. Pongamos que sea un equipamiento 2. ¿Vale? Pues necesito otras 4. Y además, quiero que tenga un acabado. Y el acabado quiero que también sea medio. También son 4 unidades de materia prima. Con lo cual, si tengo un híbrido de 22 más 4, para fabricar una única unidad de esa versión, necesito 30 unidades de materia prima. ¿Qué tienen que hacer ellos? Calcular cuánta materia prima necesitan para fabricar el total de coches que quieren poner en el mercado en un año. Aquí nos viene el coste de la unidad de materia prima en esta tabla y luego hay un coste de energía. ¿Vale? Cuando ellos reciben resultados, ellos van a recibir el resultado del coste de producción para cada unidad. Si yo tengo 3 modelos y en cada modelo tengo 8 versiones, tengo total 24 versiones. Ellos van a saber lo que les cuesta en cada fábrica cada una de las unidades que han fabricado de cada versión, que puede ser diferente en cada fábrica. ¿Vale? Bien. ¿De dónde viene ese coste de fabricación, de producción? Ese coste viene de 3 cosas. Los sueldos, que van al coste directo de producción. ¿Qué sueldos? Los de los operarios de la fábrica. La energía, que viene aquí el coste, como ves ahí, y la materia prima. Esas son las 3 cosas que incorporan, o que se incorporan al coste directo de producción de los coches que van a fabricar. Con lo cual, al final de año, ellos sabrán exactamente lo que les cuesta fabricar cada unidad. Una de las cosas que tienen que incluir en su plan de un año al siguiente es, ¿este año vamos a bajar los costes de producción o vamos a intentarlo? ¿O no lo vamos a bajar? ¿O creemos que van a aumentar? Ellos lo tienen que valorar. ¿Vale? Mira, aquí tenemos un ejemplo, como te decía. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad de segmento 3 de combustión de 150 caballos con un equipamiento 2, con un equipamiento 3 y acabado 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que necesita una serie de unidades de materia prima. Por tener un motor de combustión de 150 caballos son 20. Por tener un equipamiento medio, ¿vale? El equipamiento lo aparece en el simulador como O de options, ¿vale? O2, que es intermedio, y un acabado T de trim, T1, básico, pues total 26 unidades de materia prima. ¿Cuál sería el coste de la materia prima? Bueno, pues serían 20 unidades por 495 más 4 unidades por 495 más 2 unidades, total 26 unidades por 495, 12.870 me costaría fabricar una unidad de ese vehículo. Ya tengo la base para construir mi precio, que es el coste de fabricación. Luego, lógicamente, hay muchos más costes, gastos, inversiones que tengo que realizar. Bien, esto es el área de operaciones. En el área de recursos humanos, yo voy a tener un gasto en recursos humanos por los operarios de la planta. ¿Sí? Entonces, yo voy a decidir el número de operarios de cada planta en función de los operarios que tenga, pues voy a fabricar más o menos. Para que te hagas una idea, podemos estar hablando de en una planta tener por encima de 15.000 operarios. 15.000 creo que el máximo que, el ideal para una TR5 a máxima capacidad de producción es en 15.000, creo que son 15.600. O sea, son muchísimos operarios. Con lo cual, en materia de recursos humanos, yo voy a marcar los sueldos de esos operarios. Y además, incentivos si quiero que aumenten por encima de la capacidad inicial teórica. Hay una capacidad inicial teórica, la hemos visto antes en una de las tablas, déjame que vaya a esa tabla. Aquí la tenemos. Estas son las capacidades teóricas. Esto no quiere decir que se vaya a cumplir. Por ejemplo, del segmento 3 puedo fabricar algo más de medio millón de coches en 2 turnos en una TR5 al año. ¿Vale? Esto no tiene por qué cumplirse. Pero puedo decir, no, en vez de medio millón, en vez de 514.000, quiero fabricar 550.000. Marcaría un objetivo de productividad
un 3, un 10, un 20, lo que quiera por ciento más de lo que es esta capacidad teórica. Pero para que se cumpla, yo tengo que pagar a mis operarios un incentivo. Y eso lo marcaría el Departamento de Recursos Humanos, que es lo que estábamos viendo haciendo. A ver, ahora estamos, que me he ido de aquí. ¿Vale? Con lo cual tendrán que decidir los sueldos de esas personas que trabajan en la planta. Además de eso, tienen la posibilidad de hacer una inversión o un gasto, como queramos llamarlo, de hasta 400 millones en responsabilidad social, empresarial o corporativa, que consiste en un patrocinio, programa de patrocinio y un sistema de gestión medioambiental. ¿Cómo impacta eso? Impacta en una mejora de imagen social de la empresa. Bien, esos son los operarios y los programas de RSC que tiene la empresa fabricante. Pero además, como te decía antes, ellos van a tener que decidir su red de distribución. No solo el número de distribuidores o el número de concesionarios con los que van a trabajar, también la estructura de esos concesionarios. O sea, el número de comerciales, de operarios de taller y de administrativos que tiene cada distribuidor, cada concesionario y los sueldos de esas personas. Con lo cual, parte de lo que tenga que decir en recursos humanos es esas personas del concesionario y sus sueldos. Pero además, como es un sector muy técnico, tienen que hacer formación. Y ellos tendrán que decidir cuánto van a hacer de formación en días a lo largo del año. Recordemos que los planes son para un año. O sea, mi plan de medios es para el total del año. Mis ventas las marco para el total del año. Mis sueldos para el total del año. Y la formación para el total del año. Eso sería en cuanto a recursos humanos. Y por último tenemos el apartado de finanzas. El apartado de finanzas, como tú preguntabas antes, empiezan con un capital, ¿vale? 5 billones, 5.000 millones que decimos. ¿Sí? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que a priori parece que tienen mucha tesorería, mucho dinero en caja para poder llevar a cabo sus planes. Pero ¿qué pasa? Que si yo monto 3 TR5, estamos hablando de ya 3,5 billones que me he gastado en inversión en planta. Si además tengo 3 modelos desarrollados, es otro billón adicional, o 1,2 billones adicionales, 1,2 billones adicionales. En total estamos ya casi cercanos a esos 5 billones que tenemos de capital. Pero es que además la empresa tiene que empezar a fabricar, a pagar sueldos, a pagar materia prima, componentes, a gastar en publicidad y todo eso, lógicamente, supone un presupuesto importante. Con lo cual, cada año ellos van a tener que contemplar si necesitan financiarse externamente o no. ¿Y cómo podemos financiarnos? Bueno, podemos hacerlo a través de dos vías. Una vía sería préstamos, otra vía sería emisión de bonos. ¿Vale? ¿Cómo sé si tengo necesidad de financiarme a través de préstamo de bonos que ellos lo eligen? A través de la TON, que es la tesorería operativa necesaria. Ellos comparan el dinero que tienen en caja con su TON. ¿Y qué es la TON? Es algo que inventamos, como ellos son estudiantes, como ellos no son directores financieros con experiencia, pues es posible que no tengan claro el flujo de caja de la empresa y por lo tanto no tengan claro qué necesidades de financiación tienen. Para facilitarles la labor, introducimos el concepto de la tesorería operativa necesaria. ¿Qué es esto? El 80% de inversión inmovilizada, el 50% de la publicidad, el 33% de los gastos de estructura, el 15% de los costes de sueldos y el 5% del coste de la materia. Ellos calculan esto y comparan esto con el dinero que tienen en caja, en tesorería, sabrán si necesitan financiación. Vuelvo a repetir, si necesitan financiación, tienen dos opciones, o bien un préstamo o bien una emisión de bonos. Las condiciones de cada uno de estos dos instrumentos son diferentes. ¿Qué pasa si la empresa tiene excedente de tesorería? O sea, si tiene tesorería ociosa, que podría realizar inversiones financieras. Y aquí hay dos tipos, ¿vale? Está el tipo de un depósito a un año, inversión sin riesgo, ¿vale? En una entidad crediticia, en un banco, yo voy a un banco y digo, quiero hacer un depósito a un año. Y tiene un tipo de interés muy bajito, pero tiene un tipo de interés que es el retorno que tengo por hacer esa inversión. Y esas son las decisiones que toman, que ahora vamos a ver en el simulador. Y ya para terminar, ¿eh? Aquí no voy a entrar en detalle contigo a verlo, porque esto es lo que va a ser su cuenta de resultados. ¿Vale? Ellos tienen unos ingresos por ventas de vehículos, ¿vale?
unos ingresos por repuestos y unos ingresos financieros si tienen esos depósitos o tienen acciones, que en tu caso está desactivada, ¿vale? Y luego tienen muchos gastos. Gastos como el margen del concesionario, el coste directo de producción, coste de repuestos, logísticos, que no hemos hablado, pero si ellos fabrican en Norteamérica y venden en Europa, tienen un coste de transporte y además tienen un arancel. Si fabrican en Norteamérica y venden en Norteamérica, solo tienen un coste de transporte. ¿Vale? Aranceles, amortizaciones de las inversiones en inmovilizado, ya sea la I+D, que es un inmovilizado inmaterial, o las plantas terminales y las instalaciones técnicas, que son inmovilizados materiales, los gastos de estructura, ¿vale? Los gastos de recursos humanos, gastos de marketing y gastos financieros. Y por último, impuestos. Tiene dos tipos de impuestos. El impuesto a la venta de vehículos y el impuesto sobre sociedades, sobre los beneficios de la empresa. Bien, con lo cual, con esto hemos visto lo que es el escenario por completo. Debes ir a esta página web, praxismt.com, ¿vale? En la parte inferior de la página, a ver, porque como estoy, aquí tienes un icono de una llave. A ver, pincharías en el icono y ya te va a aparecer la página de entrada donde vas a introducir un usuario y una contraseña. Meter los datos y te va a llevar a otra página, que es una página como esta. ¿Tú qué vas a tener? En esta página vas a tener dos simulaciones, la que es de prueba y la definitiva. Si tú entras en una de las simulaciones, ¿vale? Te va a aparecer algo como esto. De partida te van a aparecer las dos en el año uno, ¿sí? Porque cada una de las dos simulaciones está en el año uno y te van a aparecer como activadas. ¿Qué significa que están activadas? La simulación tiene tres fases. Una que está activada, eso quiere decir que mientras la simulación está activada, los alumnos pueden entrar en la simulación, introducir datos y guardarlos, ¿vale? Que esté bloqueada, los alumnos pueden entrar en el simulador, pero no pueden introducir y guardar decisiones, y que esté en proceso de procesamiento, que es que esté bloqueada y esté mirando las decisiones que han tomado las empresas para dar resultados. Si está procesándose o está bloqueada, los alumnos no pueden guardar decisiones. Si está bloqueada solo, los alumnos no pueden tomar decisiones, ¿vale? Entonces, si la simulación está activa, quiere decir que tus alumnos pueden tomar decisiones y guardar decisiones. Y si está bloqueada, no. Y me voy a ir a ver el menú de participante. ¿Qué ven tus alumnos cuando entran? Esto. Esto es lo que ven tus alumnos cuando entran. Para ver qué es las decisiones que toman ellos en el año uno. Decisiones del año uno. La sede, que da igual la sede, el nombre de la compañía y la sede, ¿vale? Y la I+D. Entonces yo me meto aquí y fíjate, aquí hay una empresa que ha desarrollado tres modelos. ¿Sí? Bien, aquí. ¿Cómo desarrollo un nuevo modelo? Pincho en desarrollar nuevo modelo y me aparece el segmento 3, el segmento 4 y el segmento 5. ¿Que quiero desarrollar un segmento 5? Pincho en desarrollar. Elijo el nombre de ese modelo, las dimensiones, ¿vale? El largo, el ancho y el alto. Y pincho en guardar. Y ya me aparece ese modelo que acabo de desarrollar. Este lo acabo de desarrollar. ¿Que me he equivocado? Le doy a borrar. Como es muy sencillo de utilizar. Esto es lo que van a hacer en el año uno. Si yo me voy al año 2, me voy a ir un momentito al año 2. ¿Qué decisiones tengo que tomar en el año 2? Puedo desarrollar nuevos modelos en el año 2 si quiero. Esta empresa, de hecho, lo ha hecho. Aquí sigue. Bueno, en versiones, ¿qué decido? Yo desarrollo en el año uno, recuerda, unos modelos y para desarrollar versiones marcaría el modelo con el tipo de motor, la potencia, el equipamiento y la tabla. Y marcaría desarrollar nueva versión y me aparecería en esta tabla. Muy sencillo. Eso es lo que hago en el año 2.
¿vale? En el año 2, además, decido plantas a construir, ¿vale? Esta tabla es porque esto es un año 3 y ya tiene plantas, pero en principio aparece en blanco. Entonces, ¿qué hago? Decido qué plantas puedo construir, voy a construir. De nuevo, en Norteamérica hay un máximo de 4 y en Europa un máximo de 4. Esta empresa, que ya está en un año 3, en el año 2 decidió construir 3 plantas en Norteamérica, por eso ya las tiene aquí, ¿vale? Eso en el año 2. Y a partir del año 3, como te decía, todas estas decisiones. Distribución. Hemos dicho que yo tengo que decidir el número de distribuidores y el margen que les doy, lo hemos, lo hemos visto en la ficha, ¿vale? Los modelos que voy a vender en cada mercado. Pincho en el modelo, pincho en el mercado y digo, vender modelo en este mercado. Y me aparecerá abajo, ¿vale? Decidiré los precios. Elijo el mercado, elijo el modelo y me va a aparecer aquí una tabla con todas mis versiones e introduzco los precios. En comunicación, que hemos hablado antes, la campaña esa que hablábamos en el anexo, del 1 al 20, en el mercado en el que quiero vender, y mi plan de medios, que puede ser en Norteamérica o puede ser en Europa. Importante, muy importante, que guarden en cada pantalla, en cada página, que guarden. Es más, donde hay un botón intermedio, que guarden el botón intermedio, para evitar problemas. Si yo introduzco los datos de Norteamérica y me voy a Europa sin darle a guardar, se pierde. Entonces, una vez que he introducido los datos de Norteamérica, le doy a guardar. Es muy importante que les hagas hincapié en que tienen que guardar en cada pantalla. Esto es como una hoja Excel. Yo le doy a guardar, lo guardo. Le doy a salir sin guardar y no me lo guarda. Me voy a otra pantalla y no he guardado la anterior, no me lo guarda. Y es el principal problema operativo que podéis tener o que pueden tener tus alumnos, que se les olvide guardar. Entonces, es muy importante, yo les hago muchísimo, muchísimo hincapié en la necesidad de guardar en cada pantalla. Eso digo constantemente, porque aún así tendrás problemas con algún grupo que no guardará. Es más, habrá quien lo reconozca y habrá quien diga que lo había guardado, pero que el simulador no se lo guardó. Como te comento, si tú le das a guardar, salvo que no tengas internet, en cuyo caso no te funcionaría el simulador, te lo va a guardar, te va a dar un mensaje de guardado. Si yo le doy aquí a guardar, me sale un mensaje de guardado. Si he cometido algún error, me va a salir en rojo y me va a decir el simulador el error que he cometido. Con lo cual, si yo no lo doy a guardar, no me lo guarda. Si lo doy a guardar, sí, ¿vale? Entonces, en comunicación teníamos eso, en el plan de medio. Esto es una tabla para que vean las decisiones que han tomado. Investigaciones de mercado. Como te decía antes, yo marco las que yo quiero y yo les recomiendo que cojan todas. Le doy a guardar y me aparece el mensaje. Ahora va lento porque tengo varias cosas abiertas al mismo tiempo, pero a ellos les va a aparecer decisiones guardadas, ¿vale? Y eso quiere decir que esto se recoge. Me voy a otra página y vuelvo. Puedo cambiarlo si quiero. Puedo entrar en el simulador, entrar a una página, introducir decisiones, guardarlas, salir, volver a entrar, cambiarlas, guardarlas, salir, volver a entrar, cambiarlas, hasta la fecha a tope, la hora a tope, las veces que quiera. Pero tengo que guardar. Si no le doy a guardar, lógicamente cuando salga no lo va a recoger, ¿vale? En operaciones 1 ya lo hemos visto, las plantas que quieren construir. En operaciones 2 deciden qué modelo van a fabricar en qué planta. Te recuerdo, solo se puede fabricar un modelo por planta. Puedo tener dos plantas para fabricar el mismo modelo, ¿vale? Pero solo un modelo por planta con todas sus versiones. Entonces decido qué modelo voy a fabricar en cada planta. En producción, importante, el modelo, esto me viene por defecto, por lo decido anteriormente, los turnos, el número total de operarios, si quiero aumentar la producción por encima de esa capacidad teórica, el aprovisionamiento de materia prima, ¿sí? Es diferente para cada segmento, no se puede intercambiar, ¿vale? Y aquí muy importante, no está porque esta empresa no ha puesto productos a modelos a fabricar, pero aquí en esta tabla me vendrá, y este es otro error habitual de los alumnos, se les olvida rellenar. Aquí me vienen todas mis versiones y tengo que definir el porcentaje respecto al total de producción de cada versión. Por ejemplo, tengo 4 versiones de un modelo, el segmento 3, tengo 4 versiones. Pues el total de versiones tiene que sumar 100. Entonces digo, pues de la versión 1 voy a fabricar un 50%, de la versión 2 voy a fabricar el 30% y la versión 3 y 4 el 10% de cada una. Introduciría 50, 30, 10 y 10 y le doy a guardar. Así sabe el simulador cuánto quiero fabricar de cada versión, ¿vale? Y por último, los años de garantía. Esto es un bien de consumo
y por lo tanto tiene que tener garantía. Puede ser un año, puede ser 2 o puede ser hasta 4, ¿vale? Recursos humanos, hemos hablado antes, los sueldos. Bueno, primero el tema de RSC, el presupuesto de RSC hasta 400 millones por mercado, los sueldos, los salarios de mis operarios y ese variable, ese incentivo a la producción, ¿vale? Que puedo marcar que es un porcentaje. Los servicios, el número de comerciales, operarios de taller y los sueldos, tanto de directores de área como de cada uno de los técnicos de área, en cada uno de los dos mercados. Y por último, las finanzas. Como hablábamos antes, nosotros nos podemos financiar a través de préstamo y emisión de bonos, pero además decido el plazo de pago a proveedores, el plazo de cobro de clientes y puedo incluso hacer factoring, descontar facturas, ¿eh? Inversiones financieras, que es el depósito que habíamos hablado antes, póliza de crédito. Claro, yo tengo para cubrir mi TON préstamo o emisión de bonos, ¿vale? Pero además puedo tener una línea de crédito, ¿para qué? Para cubrir operaciones a corto plazo. Bien, y por último, los resultados que tienen un PDF y Excel de sus resultados. ¿Vale? Esta es el menú de los alumnos, ¿eh? Bien, notificaciones de momento no nos interesa, prefieren ayuda. ¿Ellos en la ayuda que tienen? Pues un modelo de decisiones. Si lo abren, ¿lo ves aquí? Es un Excel con todas las decisiones que tienen que tomar. Año uno, año 2 y año 3. A partir de año 3, año 4 serían las mismas. ¿Vale? Bien, y yo creo que con esto, pues está todo. Bueno, y el escenario. Lo último, el menú de información. Aquí arriba en la parte superior ves el idioma español México, ¿vale? Importante que tengan cuidado, que no lo cambien. Ellos pueden entrar en inglés si quieren, pero si entran en inglés, si cambian el idioma, los resultados les van a aparecer en inglés. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado. Lo mismo te digo con el tema del español. La diferencia entre el español de España y el español de México es exclusivamente el uso de las comas y los puntos, para separar millares y decimales. Pero claro, luego a la hora de introducir decisiones, si yo me meto en español de España, meto una coma, no la va a entender. Entonces que tengan mucho cuidado con esto. ¿Vale? Este es el menú de información, que es lo último que faltaba por ver contigo. Estos son las variables numéricas a las que hace referencia el escenario en diferentes apartados, para que ellos lo sepan. Bien, yo te recomiendo que cuando les pases el escenario ya les pases esto. ¿Cómo le puedes pasar esto? Porque el año uno y solo en el año uno se puede descargar este PDF. Y este PDF da todas esas variables. Que lo tengan junto al escenario, ¿vale? Porque eso les da ya las variables que van a utilizar. Como te digo, ¿por qué en el escenario no aparecen estas variables? Porque se pueden cambiar de partida. Entonces, claro, tendríamos que tener infinitos escenarios que no es factible. Pues tenemos un solo escenario donde hace referencia a este documento. Entonces, esto es bueno que lo tengan ellos. ¿Vale? Pues, pues de momento, yo creo que hemos hecho un repaso de todo. De nuevo, gracias y cualquier cosa seguimos en contacto.